¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Estamos en nuestro programa de medicina en este día martes con temas interesantísimos que nos ayudarán a mejorar nuestra calidad de vida. Soy Diego Hidalgo y así comenzamos. Emiliano Valenzuela es licenciado en kinesiología, trabaja para el Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oídos. Él se ha especializado en rehabilitación vestibular. Vamos a definir este tipo de rehabilitación, pero además establecer una diferencia entre vértigo y mareos. La rehabilitación vestibular es un área de la neurotología que nos encargamos en tratar las patologías que alteran el oído interno, como por ejemplo hay muchas patologías que alteran y cuando se genera esta alteración producen vértigo, mareo, inestabilidad y ahí es donde está nuestro campo de acción, digamos. Lo que buscamos nosotros es evaluar la función vestibular y con respecto a lo que encontremos es la rehabilitación que vamos a iniciar con el paciente. Vale una aclaración a continuación, licenciado. ¿Qué es concretamente vestibular? Hacemos referencia a una parte del oído interno, ¿no es cierto? Normalmente cuando uno piensa en el oído, uno siempre lo relaciona con la parte auditiva. En realidad hay una parte del oído interno que es el sistema vestibular, que es el que se encarga de informarle al cerebelo para estabilizar la imagen y para estabilizar el cuerpo. Entonces cuando falla el oído interno puede aparecer crisis de vértigo, o sea la imagen se mueve e inestabilidad. Licenciado, a ver, focalicemos sobre vértigo. ¿Podremos identificarlo de algún modo? Inclusive, hablar de mareos no es hablar exactamente de lo mismo. A mí me gusta aclarar, porque está bueno. Hay mucha confusión sobre la terminología entre vértigo y mareo, entonces siempre está bueno aclarar. Cuando hay vértigo, el paciente o la persona refiere sensación de ilusión giratoria, ¿no? También se lo confunde mucho con el vértigo a la altura, que le llaman, que eso es más una fobia visual. El vértigo en el mundo es una sensación de ilusión giratoria. El que tiene vértigo siente que las cosas giran o ve que las cosas dan vuelta, ¿no? La mayoría te dice, a mí la habitación me da vuelta. Y el que tiene mareo es una sensación inespecífica de movimiento, ¿no? Cuando se habla de mareo se habla de varias causas que no siempre van a ser vestibulares, porque cuando uno está con la presión baja uno puede estar mareado, cuando a uno le baja la glucemia, por cambios hormonales. Hay un montón de factores que generan mareos, pero cuando hay mareo no gira nada. Entonces ahí está la diferencia entre el vértigo y el mareo. Concurrió al consultorio el paciente frente a la sintomatología tan florida y allí se alcanzó el diagnóstico. A continuación, ¿cómo se procede? Normalmente, yo trabajo con todos otorrinos. Los otorrinos, los neurólogos son los médicos que más están en el tema del vértigo, ¿no? Porque cuando se habla de alteraciones de vértigo, de equilibrio, normalmente se sospecha o del oído, por estadística, del oído interno, hablando del sistema vestibular, o del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, la gente, por lo general,
acuden a los otorrinos, a los neurólogos. Hay también un mito también con respecto a las cervicales, ¿no? Que la contractura cervical, que es un síntoma que siempre se acompaña cuando hay mareo, cuando hay vértigo, entonces las personas suelen ir al traumatólogo, que no está mal. Gracias a Dios, ya muchos a nivel profesional, médico, cuando van al traumatólogo, los traumatólogos descartan alteraciones que podrían generar vértigo y los derivan al otorrino. Entonces, eso es lo óptimo para nosotros como rehabilitadores, que vengan derivados de un especialista, porque eso nos da más seguridad al momento de evaluarlo. Nosotros lo que buscamos en el momento que ingresa a rehabilitación es evaluar, hacer una evaluación funcional, que le decimos nosotros, para ver cómo está en ese momento su función vestibular. Porque puede que haya tenido una crisis hace un mes, que quizás esa persona estuvo internada con una crisis de vértigo y demás, después le dan el alta y después cuando llegan al mes ya no tienen la crisis de vértigo, ya la tuvieron. Pero nosotros tenemos que evaluar a ver si quedó una disfunción o una hipofunción vestibular y ahí es donde nos vamos a concentrar en rehabilitar. Y normalmente lo que hacemos es, una vez que encontramos la falla vestibular, apuntamos la rehabilitación a ejercicios para compensar esa falla y habituar o estimular el cerebro a que ayude a ese sensor que está fallando. ¿Entiendes? Eso se llama compensación central. Un especialista en kinesiología y en rehabilitación vestibular nos hace suponer que hay maniobras de por medio. Vamos a conocer o acercarnos un poco más a cómo es el proceso de rehabilitación. Eso depende también qué el problema traiga, ¿no es cierto? Cuando hablamos de lo más frecuente que vemos en el consultorio, que es el vértigo posicional paroxístico benigno, más conocido a las piedritas que se sueltan en el oído, o los famosos otolitos, normalmente, bueno, el paciente experimenta vértigo, ¿sí? Experimenta vértigo que en su casa normalmente tratan de evitarlo, tratan de no generarlo, porque saben que si se acuestan hacia la derecha, con la cabeza hacia atrás, digamos, les da vértigo, entonces normalmente las personas dicen, no, para este lado no, voy a dormir para el otro. Entonces, si vienen con ese problema, lo que buscamos nosotros es acomodar esas otoconias, esos cristalitos de carbonato de calcio en su lugar. Pero para hacerlo le tenemos que generar vértigo. O sea que en esos casos hay gente que no la sufre, digamos, no la pasa mal, pero bueno, hay otras personas que sí la pasan mal porque les da mucho miedo sentir vértigo. Pero bueno, cuando uno les explica y les comenta lo que les puede llegar a pasar y lo que van a sentir, uno los está agarrando, el darle un poco de seguridad, eso les da, se sienten más contenidos, entonces nada, se animan, la mayoría se anima. ¿Y qué pasa con la población más joven? ¿También son susceptibles ellos a mareos, a vértigo? Vamos a conocer. Si bien, te vuelvo a decir lo mismo de recién, depende de qué patología, porque hay varias patologías que ya están medias como identificadas también por la edad. Cuando hablamos de los cristalitos, cuando se salen de estos otolitos, y es más frecuente en el adulto mayor, pero yo he tenido pacientes, amigos míos y más chicos, y de hecho mi paciente más jovencita tenía 9 años, hace 1 año y medio que la vi, que fue el primer paciente, después de 13 años, el primer paciente tan joven que tengo con otolito suelto. Ahora, cuando vamos a la estadística, y bueno, de 50 pacientes que tienen 50 años en adelante, y la mayoría son mayores que gente joven, ¿no? Pero bueno, también he atendido gente joven. Ahora, vemos algo muy frecuente también que se llama migraña vestibular, que son estos pacientes migrañosos con o sin cefaleas, o sea, uno puede cursar con dolor de cabeza o no, pero tener migraña también. Y eso es muy importante dar a conocer, que creo que el doctor Arabel, no sé si habló en uno de los programas de migraña, es importante porque es muy frecuente, es la segunda causa de mareo y vértigo en el mundo, y hay muchas crisis en gente joven, porque normalmente después de los 20 y pico de años a los 40 años es cuando más la sintomatología de la migraña se agudiza. Y mucha gente no tiene cefaleas y hace crisis de vértigo por migraña. Entonces,
siempre se sugiere que consulten al médico, por lo menos para identificar cuál es el problema. Bueno, un paciente que fue diagnosticado con vértigo paroxístico benigno, bueno, y ahora una rehabilitación vestibular, diagnóstico oportuno. Entonces, ¿cuál será su pronóstico, su calidad de vida? Lo responde el profesional a continuación. Sí, cuando hablamos de migraña, a ver, no todos los pacientes ni todas las patologías que generan mareo o vértigo se benefician de la rehabilitación vestibular. ¿Sí? Eso está bueno aclararlo, porque supongamos que hay pacientes que tienen mareos por arritmias, sus mareos se los genera una alteración cardiológica, y por más que haga rehabilitación vestibular, no tiene relación cuál es el origen de sus mareos, ¿entiende? Por eso es tan fundamental la evaluación inicial. Cuando encontramos alteraciones vestibulares, se ha demostrado, digamos, hay evidencia que son indicaciones directas de rehabilitación vestibular, y lo bueno es que es una rehabilitación que normalmente mejoran, si bien no a tan corto plazo. Estamos hablando que un paciente podría estar en rehabilitación 2 o 3 meses haciendo rehabilitación, pero lo que tiene esta rehabilitación es que tiene mucho de ejercicio en domicilio. Entonces muchos pacientes vienen una vez por semana, después vienen cada 15 días, entonces los ejercicios, hay muchos ejercicios que se hacen en casa, entonces van viendo la evolución de a poquito. De hecho, yo tengo pacientes que les termino dando el alta y los dejo con ejercicio, como si fuesen al gimnasio, digamos. Y lo bueno es que en el proceso de rehabilitación lo que buscamos nosotros, que el paciente que está medicado con sedantes laberínticos, porque en un principio el otorrino lo medicó para su mejoría, lógicamente, buscamos ir eliminando ese sedante laberíntico para que después la rehabilitación sea lo que lo termine de recuperar, digamos, ¿sí? O sea que tenemos ciertos beneficios también ahí de intentar eliminar medicación, que bueno, que hay gente que no le gusta tomar por ahí mucha medicación. Y bueno, y ahí está la importancia también el contacto del rehabilitador con el médico derivante. Yo siempre consulto, digamos, si no es un médico de acá de la clínica, consulto quién es el que deriva para poder de última tener una evolución escrita y algún contacto con el médico para después, cuando se le da el alta, para que lo vuelvan a evaluar, digamos. Y frente a una crisis, estoy en la casa, me encuentro solo, ¿qué hacer al respecto? Algunas sugerencias que llegan de parte del profesional. Normalmente, hay crisis y crisis. Hablamos de una crisis aguda, supongamos una neuronitis vestibular, que son crisis muy fuertes de vértigos que hasta pueden estar 2 días dando vueltas, ¿sí? Normalmente esas personas terminan llamando a la ambulancia y terminan internados, en la mayoría de los casos. Si no, están tirados en la cama con náusea, vómito, y muchas personas determinan. Y lo mejor es siempre acudir al médico, ¿no? En el caso que se puedan levantar al otro día y que alguien los pueda acompañar, es acudir a su médico otorrino o neurólogo, al médico de confianza, alguien como para que lo pueda evaluar y disminuir los síntomas. Eso es lo más importante en un principio. En realidad es eliminar algún signo central, lógicamente, que no sea ACV, ni isquemias, ni cosas que puedan llegar a correr en peligro la vida del paciente. Pero bueno, consultar al médico sin duda para disminuir los síntomas y descartar que no sea algo central. Y en el caso de que sea algo vestibular o que se sospeche de que sea algo vestibular, acudir al otorrino, a su otorrino, para que se lo pueda diagnosticar lo antes posible y medicar. Y si es favorable la rehabilitación en ese paciente, comience lo antes posible la rehabilitación. Y en el final de este informe es imprescindible poner en valor la especialidad que tiene este profesional de la kinesiología, y vamos a conocer cómo se preparó y un mensaje para otros profesionales. La kinesiología, en estos últimos 15 años, vamos a hablar, fue mutando un poco, ¿no? Fue creciendo a pos de crecimiento,
y la kinesiología fue comportándose como la medicina, ¿no? Uno se recibe de médico y hace alguna especialidad. La kinesiología fue más o menos mutando así. Uno se recibe de kinesiólogo y hoy en día hay muchas especialidades dentro de la kinesiología que uno como kinesiólogo puede seguir o no, pero la mayoría tiende a apuntar a alguna especialidad. Por más que después haga de todo un poco, pero ya muchos hacen osteopatía, quiropraxia, ¿no? Y bueno, hay otros que están apuntando a la rehabilitación vestibular, así que yo como instructor de la Escuela Argentina de Fisioterapia Vestibular y miembro del grupo nacional que nuclea, digamos, a todos los rehabilitadores vestibulares en Argentina, siempre apoyamos a los colegas a que el que se quiera dedicar a rehabilitación vestibular se forme y haga toda la formación, digamos, en la escuela, donde sea, digamos, que tenga niveles de crecimiento, por supuesto. Y nada, porque hay mucho por aprender y nada, para dedicarse a la rehabilitación vestibular hay que estudiar bastante. Así que, bueno, nada, eso es lo que hacemos. Hacemos la primera pausa en nuestro programa. Como siempre, agradecer a la firma Scorpio SRL que me viste, también a mis amigos de la óptica Neovisión por los anteojos recetados. Y en minutos, cuando volvamos tras la pausa, hablaremos con una profesional dentro de la Asociación Médicos de Cabecera y una descripción de las enfermedades crónicas que atraviesan a los adultos mayores. Farmacia Zárate. Atención personalizada con farmacéuticos. Envíos a domicilio sin cargo. Alquiler y venta de productos de ortopedia y para internación. Farmacia Zárate. Farmacia de confianza. En calle Rivadavia, al lado del CIMAC. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología, servicio de internación con profesionales calificados en cada área, convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Un nuevo y moderno hospital en Rodeo, Iglesia, muy pronto estará listo para atender a los vecinos. El nuevo edificio del Hospital Tomás Perón ya cuenta con un avance de más del 95% en sus más de 3.500 metros cuadrados. Más moderno, con más servicios y mejor capacidad y comodidad para personal y pacientes. Nuevos y modernos hospitales, mejor salud. Gobierno de San Juan. Desde UPCN Seccional San Juan, seguimos gestionando para nuestros afiliados y la comunidad. A través de distintos videos, seguiremos sumando servicios en forma virtual, potenciando nuestro quehacer diario, cuidando, educando y asistiendo como siempre a nuestros afiliados. Muchas gracias. De la Cámara de Diputados te brinda toda la información legislativa de San Juan. Ingresá a digestosanjuan.gov.ar y conocé las leyes que benefician a todos los sanjuaninos. En la sección Constituciones podés descargar la Constitución Provincial y la Nacional. En la sección Normas Fundamentales podés descargar los códigos que rigen en la provincia y el reglamento interno de la Cámara de Diputados. En la sección Calendario Legislativo podés consultar las fechas de sesiones ordinarias y extraordinarias y leyes sancionadas por el Poder Ejecutivo. Cámara de Diputados de San Juan. Leyes para cuidarte. La doctora Elia Pereira es médica de familia, trabaja para la Asociación Médicos de Cabecera. Con ella vamos a conversar sobre las enfermedades crónicas a las cuales son susceptibles las personas de edad, las personas adultas, mayores. Vamos a conocer la introducción que nos brinda la profesional a continuación. Las enfermedades
enfermedades crónicas en realidad son varias. Las más conocidas son la diabetes y la hipertensión, pero bueno, también tenemos las otras que son el asma, el EPOC a nivel respiratorio y toda la parte endocrina, que acá en San Juan tenemos mucho de todos los problemas de la glándula tiroides. La verdad que estas son enfermedades muy frecuentes, más en el adulto mayor. Tenemos un gran número de hipertensos, más o menos el 10% de la población es diabética y aproximadamente el 20% es hipertensa. Y en los adultos mayores este número se mantiene y muchas veces empeora con el transcurso de la edad. Y sabemos que la mayoría de los pacientes de los adultos mayores llegan a un momento en que tienen más de una enfermedad crónica, o sea, la mayoría de las veces es hipertensión asociada a otra enfermedad más. Y eso lleva a que el paciente tenga mucha medicación, que consuma muchos medicamentos y bueno, a veces eso no es tan beneficioso para la salud del paciente y del adulto mayor, ¿sí? Recordar por ahí que estas enfermedades crónicas muchas veces son prevenibles en la adolescencia y en la juventud, pero una vez instalada, en la actualidad hay muchos tratamientos, mucha medicación que hace que la persona tenga una buena calidad de vida y que pueda hacer su vida plenamente, ¿sí? sin complicaciones. A esta edad son imprescindibles los exámenes de rutina y es desde allí donde surgen los diagnósticos de enfermedades. El diagnóstico lo hacemos con los controles habituales que nosotros, los médicos de cabecera, realizamos, ¿sí? Con los análisis de rutina que se aconseja que se hagan 2 veces al año, con un electrocardiograma que se aconseja 1 vez al año. Y hoy lo que estamos fomentando mucho es el tema de sangre oculta en materia fecal, que es para la detección de cáncer de colon, la mamografía y el PAP, ¿sí? Que en el adulto mayor se sigue pidiendo. Y lo seguimos realizando hasta una determinada edad, pero se debe hacer para prevención y diagnóstico temprano de cáncer de mama y cáncer de cuello. Y si sospechamos de la parte respiratoria, espirometría. Espirometría 1 vez al año también se puede realizar. Además de eso, la toma de la presión habitual. Es aconsejable que la persona sana se mida la presión al menos 1 vez al mes o cada 2 meses, controle su presión arterial, más llegando obviamente a alguna edad avanzada. Es necesario consultarle a la doctora Elia Pereira qué pasa con las enfermedades cognitivas, ¿bien? Y la convivencia con otras enfermedades crónicas. Vamos a verlo. Lo que aconsejamos en el adulto mayor es que tengan al menos una evaluación cognitiva. Esta evaluación cognitiva la puede hacer el médico de cabecera y si nota algún problema se puede derivar. Hay muchos centros que actualmente hacen esa evaluación también y lo que nos permite esa evaluación es detectar el comienzo de enfermedades como Alzheimer o la demencia senil, o tal vez alguna secuela que pueda haber dejado algún accidente cerebrovascular, ¿sí? O algún traumatismo de cráneo que la persona tuvo en algún momento y que con el correr del tiempo y al llegar a la adultez empieza a tener síntomas. Lo ideal es que esa evaluación se haga 1 vez al año, ¿sí? Porque van cambiando los parámetros en el adulto mayor de un año al otro y eso nos permite evaluar cómo se está desarrollando a nivel intelectual esa persona, cómo está su desarrollo neurológico, ¿sí? Y eso nos da un parámetro de su fragilidad, de qué tan frágil es ese adulto
para que nosotros podamos tomar medidas en la casa, tomar medidas con los familiares, en los cuidados que tiene esa persona, y obviamente que el diagnóstico precoz de enfermedades como la demencia senil o el Alzheimer nos hace que podamos llegar a tener un tratamiento oportuno y que esa persona obviamente, como decía al principio, pueda tener y desarrollar su vida habitual como lo venía haciendo. Frente a la enfermedad hay tratamientos disponibles medicamentosos, esto está asegurado, pero hay otras prácticas, sería bueno el poder profundizarlas, son ejercicios. ¿Para qué? Para justamente revertir o atrasar la aparición de síntomas. Veamos. La estimulación es lo esencial. Así como en los niños uno prioriza la estimulación a través del juego, a través de muchas motivaciones para el niño, en el adulto mayor tenemos que seguir manteniendo esa estimulación cerebral, ¿sí? Eso se consigue, como lo decías recién, con juegos, con cuestiones recreativas, con actividad física, con una buena alimentación, todo lo que sea rompecabezas, sopas de letras, crucigramas, eso va a estimular toda la parte neurocognitiva y nos permite que nuestra cabeza y nuestro cerebro estén en permanente desarrollo, ¿sí? Que no perdamos esas habilidades. Todo lo que es lectura también. Y obviamente la parte social en esto cumple un rol fundamental. Como vos recién lo decías, el hecho de concurrir a algún lugar, hacer una actividad recreativa fuera de lo normal, que muchas personas, en muchos centros de jubilados hay pintura, hay para tejer, hay juegos deportivos y bueno, todo eso hace que nuestra cabeza y nuestro cerebro esté activo, que es lo que buscamos un poco con el adulto mayor, ¿sí? Sabemos que la expectativa de vida ha crecido mucho, entonces eso nos hace que tengamos muchas personas en edad avanzada y esas personas pueden tener excelente calidad de vida si tenemos en cuenta estos puntos. Bueno, y nos focalizamos en las personas adultas y allí aparece el alcohol, el tabaquismo, el comer aquellos alimentos excesos en grasa, con sodio y el impacto que esto puede traer acarreado. Veamos. En realidad, todo lo que son hábitos nosotros lo adquirimos obviamente en la juventud. Y si nosotros perpetuamos esos hábitos, ¿no? Como hablamos recién, comidas que no son muy sanas, hábitos tóxicos como son el alcohol y el tabaco, obviamente que nos van a perjudicar en nuestra vejez. Pero lo que siempre tratamos de hablar es que nunca es tarde para dejar estos hábitos, ¿sí? Y que lo que van a hacer, el hecho de dejar de consumir estos alimentos o de dejar el cigarrillo o de dejar el alcohol, es que vamos a tener mejor calidad de vejez, ¿sí? Y eso es muy importante, ¿sí? El cigarrillo es un factor de riesgo para múltiples enfermedades cardíacas, pulmonares, cerebrales, y está comprobado que si la persona deja el cigarrillo, aunque sea un adulto mayor, tiene beneficios y mejora su salud cardiovascular. A nivel del alcohol, vamos a evitar también caídas que pueden ocurrir por alcohol, todo lo que es neurológico y cardiovascular también. Accidentes en la vía pública, ¿sí? Que eso también es muy importante porque hay muchos adultos mayores que todavía conducen automóviles, motocicletas, entonces también eso es un factor importante, el tema del alcohol para los accidentes de tránsito. Y todo lo que es alimentación, obviamente que nos va a ayudar y nos va a traer un beneficio, tener un buen hábito de
de alimentos, ¿sí? Eso no quiere decir que uno no pueda tener un permitido, que no pueda de pronto comer de vez en cuando una comida que tiene un poco más de grasa, que tiene un poco más de calorías, pero lo ideal es aprender a hacer ese equilibrio, que yo en mi día a día pueda comer sano, pueda salir a caminar, pueda hacer un deporte y que de pronto algún día yo sí pueda darme un gusto, salirme un poco de la dieta, ¿sí? O comer de pronto una comida que es más rica en calorías. Hacemos una nueva pausa y en minutos estará con nosotros el doctor Julio Ríos para hacer referencia a la insuficiencia cardíaca y nuevos tratamientos hoy disponibles. Ortopedia del Sur, del licenciado Jerónimo Galván, especialista en órtesis y prótesis, productos de ortopedia y rehabilitación, alquiler, fábrica de plantillas y calzado ortopédico, tecnología única en la provincia para el estudio de sus pies, calidad y atención personalizada, Libertador hacia el este, a una cuadra de Clínica El Castaño. Ortopedia del Sur, nos importa usted. Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan. Planes especiales para jóvenes, cobertura en partos, traspasos de obra social, coseguro de obra social provincia, centros sanatoriales propios, amplia red de prestadores. Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan. Ahora tu salud en buenas manos. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad. Todos los medicamentos, productos de perfumería y regalos los encuentra en Farmacia Curí. Hacemos envíos a domicilio a los teléfonos 421-4546 y al 427-2210. Con la atención y rapidez que nos caracteriza. Farmacia Curí, en calle Entre Ríos, frente al Banco San Juan. En Óptica Neovisión contamos con la última moda en anteojos para sol y recetados. Asesoramiento en contactología con profesionales especializados. Servicio de óptica pediátrica especial. Óptica Neovisión, al servicio de sus ojos. Jurídico de la Cámara de Diputados te brinda toda la información legislativa de San Juan. Ingresá a digestosanjuan.gov.ar y conocé las leyes que benefician a todos los sanjuaninos. En la sección Constituciones podés descargar la Constitución Provincial y la Nacional. En la sección Normas Fundamentales podés descargar los códigos que rigen en la provincia y el reglamento interno de la Cámara de Diputados. En la sección Calendario Legislativo podés consultar las fechas de sesiones ordinarias y extraordinarias y leyes sancionadas por el Poder Ejecutivo. Cámara de Diputados de San Juan. Leyes para cuidarte. Doctor Julio Ríos es médico cardiólogo. Junto a él hablaremos sobre la insuficiencia cardíaca y nuevos tratamientos que hoy hay disponibles para un paciente. Primero la definición sobre insuficiencia cardíaca. Definimos la insuficiencia cardíaca como la incapacidad de la bomba del corazón de cumplir su función precisamente sistólica, de llevar sangre arterial, flujo arterial a los tejidos periféricos, al cerebro y a los miembros inferiores y al corazón propiamente dicho, y falla también la función diastólica con regurgitación o insuficiencia que se manifiesta a nivel sobre todo de la congestión venosa pasiva, pulmonar y también hepática
y produce también esplenomegalia. Definimos insuficiencia cardíaca y también la dividimos en capacidad funcional de acuerdo a la New York Heart Association en 1, 2, 3, 4, según la capacidad que tenga, se produzca en reposo, en actividades leves, moderadas o en actividad física importante. El grado más grave es en la capacidad funcional 3-4, que ya se manifiesta por tos, falta de aire, que es la disnea, edemas en los miembros inferiores. El paciente no tolera el decúbito dorsal y debe adoptar la posición semisentado hasta para acostarse. Ya comienza a manifestarse con edemas en los miembros inferiores y debemos comenzar con una serie de estudios para determinar cuál es el origen de esa insuficiencia cardíaca. Y repasemos sobre aquellos factores que nos predisponen a una insuficiencia cardíaca. Las enfermedades cardiovasculares fundamentalmente prevalentes en la incidencia y en la producción de insuficiencia cardíaca son las cardiopatías coronarias y la hipertensión arterial. Como pilares fundamentales, los factores de riesgo, aquellos que son prevenibles y aquellos que nos podemos prevenir. Tanto la edad como el sexo no lo podemos modificar, pero hay otros factores como la hipertensión arterial, la diabetes con obesidad, el síndrome metabólico, la hiperuricemia, que sí se pueden prevenir de la misma manera que abandonar o hacer el cese del hábito tabáquico y de controlarnos las dislipidemias, las hipercolesterolemias y las hipertrigliceridemias. Pero al comienzo hicimos referencia a nuevos tratamientos. Vamos a buscarlos ahora, a continuación, junto al doctor Julio Ríos. Nuevos tratamientos que trascienden lo medicamentoso. Siempre que hablamos de insuficiencia cardíaca, hablamos de una apertura totalmente. Estamos usando drogas que se empezaron a usar para la diabetes, los inhibidores de los SGLT2, que son las famosas glifosinas, ya se han convertido en un pilar en el manejo clínico de la insuficiencia cardíaca, tanto como los AINES y también los medicamentos diuréticos, los inhibidores de los AT1, AT2, han demostrado ya su eficiencia, su eficacia, junto con el resto de sacubitril o valsartán, en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, no solamente controlando o mejorando la calidad de vida del paciente, sino prolongando su sobrevida. El tratamiento médico no únicamente consiste en el uso de la medicación, sino que también debe ir acompañado de un adecuado régimen higiénico-dietético que consiste en una dieta hiposódica liviana. Ya lo habíamos manifestado anteriormente, el cese del tabaquismo, el control adecuado de la hipertensión arterial, el control adecuado, si hay una insuficiencia coronaria, buscarle el tratamiento, si no es con tratamiento médico, con los hipolipemiantes. Ya hay métodos invasivos como la angioplastía, a través de un cateterismo se le puede dilatar la arteria al paciente y eso cambia totalmente el pronóstico de la patología. También las miocarditis, las inflamaciones que tenemos inespecíficas del corazón, pueden desarrollar con el tiempo un aumento del tamaño, dilatan las cavidades cardíacas. Por eso es muy importante el control en forma adecuada y oportuno. El control adecuado a su médico de cabecera, a su médico clínico, al médico cardiólogo de confianza, que el paciente concurra ante estos síntomas para que de una manera temprana se llegue con el tratamiento adecuado. ¿Cuál es el objetivo? Priorizar, que personalizarle el tratamiento a cada paciente para obtener los mejores resultados al menor costo posible. La insuficiencia cardíaca, y en su gran mayoría silente, silencioso, sin la aparición de síntomas, pero algo que nos haga sospechar, darnos cuenta. Vamos a consultarle al profesional.
Sí, tal cual. O sea, como todas las enfermedades silenciosas, una de las causas principales es la cardiopatía hipertensiva, que es la hipertensión arterial, y podemos debutar con un episodio de un infarto agudo de miocardio o una crisis hipertensiva que nos produce un ACV. Eso nos puede llevar en forma rápida a una insuficiencia cardíaca aguda. Las valvulopatías también son alteraciones en las válvulas cardíacas que fallan, se produce insuficiencia o estenosis de las mismas y también nos producen un fallo cardiológico importante con deterioro hemodinámico y probablemente el shock cardiogénico haya que estabilizarlo al paciente para mandarlo a hemodinamia o a cirugía de revascularización miocárdica, la cual consiste en bypass aortocoronario y si no, como puente el bypass aortocoronario. Si ya la capacidad funcional de ese corazón no es la adecuada, la insuficiencia cardíaca puede ser con fracción de eyección conservada, en la cual estamos con tratamiento médico, y con fracción de eyección reducida, en el cual ya el trasplante cardíaco debemos considerarlo como una opción terapéutica. Una buena alimentación será fundamental y se nos ocurre pensar, ¿alimentos sin sal? Bueno, vamos a conocer a continuación lo imprescindible de estar informados, bien educados. Menos que podamos consumir. Cada vez ya la mayor parte de la industria alimenticia ya hace alimentos hiposódicos, de la misma manera que también la menor ingesta de carbohidratos, la menor ingesta de grasas. Nosotros tradicionalmente consumimos sal desde pequeños, por eso la importancia de la educación en la escuela, cuando los niños tienen esos días, un día a la semana, 2 días a la semana, de 3 días, de la merienda saludable que prepara la mamá o el papá, ese niño después lleva el mensaje a la casa de que hay que cuidarse con tal o cual cosa. Disminuir la ingesta de sal, disminuir la ingesta de grasa, salir de la inactividad física, si no caminamos, empezar a caminar de vuelta, tratar de reducir el peso, insistir en el cese del hábito del tabaquismo, controlar en forma adecuada la presión arterial, porque habida cuenta de que tan silenciosa que es, que hay millones y millones en el mundo de pacientes hipertensos que si no se controlan, no saben que son hipertensos porque no tienen ningún síntoma, no tienen un pródromo de mareo, náuseas, vómitos que nos esté anticipando o nos esté haciendo la premonición de que va a desarrollar un evento cardiovascular. Estos eventos cardiovasculares se producen en forma aguda, a veces en forma súbita, a veces en forma de arritmias cardíacas malignas, que súbitamente el paciente presenta un deterioro de la función del corazón y debe ser manejado en esa hora de oro que le llamamos nosotros, en la forma más precoz que se pueda, llegue al tratamiento más adecuado. Bueno, doctor, la verdad que voy a tomar conciencia de todo lo que me está informando y concurriré a una farmacia o a una ortopedia, buscaré allí un tensiómetro. ¿Para qué? Para mantenerme chequeado todo el tiempo desde mi domicilio. Con esto es suficiente, ¿es así? Es muy importante que nos hagamos un control, no solamente en la casa, sino primero sacarnos el miedo que teníamos antes cuando estábamos durante la pandemia, de volver a hacernos los controles con nuestro médico de familia, el médico de cabecera, su médico cardiólogo, que él nos haga los análisis correspondientes. Un electrocardiograma se puede hacer en cualquier lado de la provincia de San Juan, tanto en la parte pública como privada, lo mismo que cardiografía. Disponemos de cine coronariografía, es decir, de métodos que nos pueden llevar a lo que es, ponemos mayor énfasis, que es llegar en forma adecuada y en forma precoz a evitar el impacto en la mortalidad que tienen estas enfermedades cardiovasculares que produce tanto daño, no solamente en la salud, sino en el bienestar de nuestra población. Hacemos la última pausa en nuestro programa, como siempre, pedirle por favor que tome papel y virome para agendar los datos importantes que llegan en nuestra guía profesional. Y al regreso de la pausa estaremos hablando sobre la trombosis venosa profunda y la superficial,
y las complicaciones que puede traer acarreado. ¿Necesitas recuperar energía, vitalidad, concentración, memoria, mejorar tu rendimiento sexual y físico? Ahora en San Juan hay un tratamiento médico innovador, efectivo y rápido. Pellets de testosterona, con resultados garantizados. Turnos al teléfono 264 50 57 862. Servicio de urología y reproducción de los doctores Miguel Sojo y Mauricio Sojo, especialistas en andrología para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades relacionadas con la reproducción y sexualidad masculina. Encuéntrelos en CIMAC, en calle Rivadavia, frente a Plaza Aberastain, teléfono 429-3100. Dr. Daniel Matar, neumonólogo, especializado en trastornos del sueño. Turnos al teléfono 422-7656 y al 154-12-5242. Dr. Julio Ríos, cardiólogo clínico. Lo encuentra en el Instituto de Alergia, Asma e Inmunología, calle Mendoza, 830 Sur. Teléfono para turnos 421-3812. Fabiola Becerra, especialista en podología, belleza y cuidado de pies. Teléfono para turnos 264-444-7754. Dr. Ignacio López Lima, cardiólogo universitario, especialista en ecocardiología y tomografía de corazón, diagnóstico. Turnos para consultas en Innova Instituto de Cardiología al teléfono 422-6610. Centro de Miopía y Astigmatismo del Dr. Juan Rocco. Atención de las enfermedades de la visión. Tratamiento de la presbicia con gotas. Turnos al teléfono 422-6071. Jujuy 167 Sur, planta baja, Ciudad. Lugar de atención, Clínica Imo Quality, en calle 9 de Julio 153 Este. Teléfono para turnos 422-3392. Todo Médica está preparado para abastecer el sistema sanitario de la provincia, tanto en el ámbito público como privado. Todo Médica cuenta con marcas exclusivas, reconocidas a nivel internacional. Todo Médica San Juan es mi lugar de confianza. Todo Médica San Juan, productos para el cuidado de nuestra salud. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología, servicio de internación con profesionales calificados en cada área, convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Centro de Flebología y Láser. Trasladamos nuestro domicilio para una atención integral. Internación, quirófano y laboratorio de análisis. Los profesionales más reconocidos para dar solución a la enfermedad de las venas. Última tecnología. Centro de Flebología y Láser. En calle Güemes, 69 Norte. Teléfono 421-3773. La Asociación Médicos de Cabecera cambió su domicilio para ampliar sus servicios y brindar calidad en la atención de sus pacientes. Profesionales reconocidos con un amplio espectro de especialidades para proteger a los abuelos y sus familias. Encuéntrenos en General Paz 156 Oeste, entre Sarmiento y Entre Ríos. Teléfono 421-8222. Asociación Médicos de Cabecera. Salud de primer nivel. El doctor Fabio Alberto Pastrán es médico flebólogo, trabaja para el Centro de Flebología y Láser. Junto a él, el tema elegido será trombosis, trombosis venosa profunda, trombosis venosa superficial,
las complicaciones que puede traer acarreado. Vamos a ver a continuación. Aquí hay que tener y diferenciar que existen dos tipos de trombosis venosa. Por un lado, están las trombosis venosas superficiales que se producen en venas que están por fuera de la masa muscular. Generalmente esas trombosis se provocan y se producen en gente que tiene varices de muchos años de evolución. Esas varices son venas que están dilatadas, enfermas, entonces la sangre se atasca dentro de esa vena y se produce un coágulo. El paciente amanece con una tumefacción, con un dolor localizado sobre el trayecto varicoso, que por ahí, según el tamaño de la trombosis, lo incapacita en alguna medida. Esas trombosis de esas varices superficiales no son graves, no son peligrosas, porque normalmente no se desprenden esos coágulos y no dan embolias hacia el pulmón. Los tratamientos de esas trombosis superficiales, por ende, son tratamientos sencillos, ambulatorios, con medicamentos, con cremitas analgésicas. Inclusive por ahí cuando son trombosis superficiales grandes, podemos extraerlas manualmente con anestesia local. Diferente es la patología de la trombosis venosa profunda, que es cuando se forman coágulos en venas de la profundidad. ¿Por qué marco esta diferencia? Porque esas trombosis venosas profundas sí pueden producir embolias pulmonares y algunas pueden ser mortales. Entonces, los tratamientos son totalmente diferentes. Las trombosis venosas profundas sí o sí hay que anticoagular los pacientes. Y para eso vienen medicamentos especiales manejados por hematólogos que sirven para ir disolviendo los coágulos lentamente. Lógico, todo apoyado también con un tratamiento de ejercitación, de fisioterapia, de compresión elástica y según cómo se vayan disolviendo en el tiempo esos coágulos profundos, es la variación de la medicación que se da, inclusive el tipo de actividad física que puede realizar el paciente. Pero recordemos esa gran diferencia. Las trombosis superficiales no son peligrosas, las trombosis profundas son peligrosas porque son las que pueden dar las famosas embolias pulmonares. Nos detengamos en la trombosis venosa profunda entonces y allí consultarle qué factores intervienen o qué pasó en el camino para desencadenar esta trombosis. Veamos. Normalmente los pacientes que sufren trombosis venosas profundas son pacientes que tienen enfermedades crónicas, cánceres, enfermedades metabólicas, diabetes, obesidad, pacientes que tienen alguna enfermedad química de la sangre, llamadas enfermedades trombofílicas, que son enfermedades donde hacen que la sangre espontáneamente forme coágulos en diferentes vasos, tanto arteriales como venosos. Y esos pacientes, la clínica manifiesta es un edema total de la pierna, porque generalmente son coágulos que ocupan todo el árbol venoso interno profundo. Entonces hay una verdadera obstrucción al retorno sanguíneo. Entonces esa pierna se pone roja, tumefacta, caliente, inflamada, desde la ingle hacia los pies. Doctor, frente a este cuadro, ¿se puede ver afectada también la zona genital? En algunos casos sí. Hay veces que los coágulos pueden llegar inclusive a crecer hasta la parte interna de las venas dentro de la pelvis, que son las venas ilíacas y sus ramas, y pueden producir inclusive hasta edema genital, ¿sí? El médico ya habló de medicamentos, pero ¿hay algo más que se puede hacer? Los tratamientos, como te dije recién, generalmente los pacientes cuando vienen a la consulta médica, los que sufren trombosis venosas profundas, son pacientes que ya llevan 4, 5 o 6 días de evolución. Entonces aquí los tratamientos son médicos, o sea, médicos con fármacos, con remedios. Cuando se diagnostica, por ejemplo, en una terapia intensiva, un paciente que está internado por una patología crónica y se diagnostica en forma reciente, dentro de las primeras 36 horas, dicha trombosis venosa profunda,
podemos aplicar terapéuticas para extraer el coágulo. Para eso vienen dispositivos que son como catéteres que se colocan por dentro de las venas, donde esos catéteres inyectan una sustancia trombolítica que se llama, que disuelve el coágulo y al mismo tiempo lo va absorbiendo. Entonces recanalizamos la vena rápidamente y la recuperación es mucho más rápida, pero lo tenemos que hacer dentro de las primeras 36 o 48 horas. Eso se diagnostica generalmente en pacientes que están internados. Los pacientes que sufren desgraciadamente una trombosis en la casa van al médico al cuarto, quinto, sexto día y ya es tarde para hacer ese tipo de tratamiento y hay que pasar al tratamiento de medicación que son, actualmente usamos comprimidos, medicamentos por vía oral. Y hagamos foco en esto del coágulo. ¿Cómo será su evolución, el tamaño, cómo se desprende y el impacto que puede generar, una embolia? Vamos a ver. Los pacientes que sufren una trombosis venosa profunda, ese coágulo, tiene diferentes etapas evolutivas en el tiempo. Los primeros 7 días son los 7 días más riesgosos de liberarse y formar una embolia. Esa embolia va al pulmón, entonces eso produce un infarto pulmonar. Dependiendo del tamaño del émbolo, del coágulo que se liberó, va a ser la zona del pulmón que se va a afectar y por ende la gravedad. Hay embolias pequeñas que son tratadas médicamente en los servicios de terapia intensiva o terapia intermedia, o hay embolias macizas que son mortales. Normalmente las embolias son segmentarias, son embolias chicas, entonces los pacientes actualmente, más allá que sufran esa complicación dentro de esa primera semana de esa trombosis, donde se liberó el coágulo, se salvan. Antiguamente no existían estos fármacos modernos que son llamados trombofílicos, porque son medicamentos que disuelven los coágulos, y era una patología mucho más mortal. Después del 7º o 10º día, ese coágulo que se formó en la parte interna de su pierna ya es un coágulo consolidado, un coágulo más denso y es más difícil que se produzca la embolia pulmonar. De todas formas, el paciente ya tiene que estar anticoagulado preventivamente para que el coágulo no siga creciendo. Por eso el diagnóstico siempre tiene que ser lo más temprano posible y se hace con un aparato de ecografía, con un ecodoppler color. O también existen tomografías o resonancia magnética nuclear, que son las angioresonancias, que también sirven para determinar los coágulos, la extensión y la gravedad del mismo. En el final de este informe, las sugerencias de parte del profesional para prevenir. Aquí siempre es fundamental corregir las enfermedades metabólicas. La obesidad, el síndrome metabólico relacionado a la diabetes y a la obesidad es uno de los factores más agravantes y es una pandemia mundial. Los obesos están siempre en riesgo de sufrir un montón de enfermedades donde se forman coágulos, tanto en las venas como en las arterias. Y cuando los coágulos se forman en las arterias, son de peor pronóstico, porque eso produce infartos, ya sea cardíacos o infartos en los tejidos periféricos como los miembros inferiores. Y así llegamos al final de nuestro programa. El reencuentro será el próximo sábado a las 14 con más Camino a la Salud y más temas que también nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida. Recuerde las vías de contacto que aparecen en pantalla y estarán a su disposición para efectuar cualquier tipo de consultas. Y pedirle por favor, hasta ese próximo encuentro, que cuide muchísimo, pero muchísimo su salud. ¿Por qué? Porque nos interesa sobremanera que usted esté bien. Gracias por elegirnos, gracias por estar.